Es. Mm. Buenas noches, pastor. Buenas, ¿cómo están? Bueno, Cristian, muy bien. No, Javier, a Roger, Julio, Astrid, muy bien. Buenas noches. Sol, qué bueno, Sol. Ya no puede faltar, ¿no? Ajá. Astrid, estás conectada en dos. Ya, correcto, eso ya. Pastor, buenas Mm. noches. Buenas noches. Bien, vamos a pasar la lista. Javier Trujillo, entonces está Gente, presente. pastor presente. Julio César Cristóbal, que es el que me dijo que iba a llegar tarde. Gabriela Zulin o Zulinfón, ahí está. Sol Micaela, bien. Pastor, buenas noches. Roya Luna, Jorge Ávila, Brigitte, no me llega todavía. Cristian, bien. Cristian siempre está puntual. Te voy a poner como en asistencia el número uno. También tenemos nota para eso. Julio César Blas, ¿sí está? Presente, pastor, buenas noches. Wilson Chapa, no lo veo. Asterix, ¿sí está? Asterix está en doble todavía, ¿no? Ya. Hay seis, pero a ver, ¿quién es el que no ha contestado? A ver, vamos a ver. Porque son seis, deberían contestar nueve en realidad. Ah, no. Astrid, sin contar con Astrid, ¿no? Son ocho, 10, ocho serían. Ujú. Bueno, está marcando. Vamos a ver si por acá es. Ah, ya. El pastor Esteban, entonces el tercero. Son tres, más cuatro. Cuatro serían siete, entonces, pero tengo seis. A ver. Ujú. Ah, sí está Julio, ¿no? Julio Cristóbal está. Sí, Sí, no, no hayas contestado. Ya, ahora sí. Mm, ya. Muy bien, cerramos esta parte. Bien, hoy día tenemos nuestra última clase de profetas, ¿no? Vamos a tener un conversatorio. Vamos a hablar un poquito más de Malaquías de repente para tratar de trabajar ya lo que hemos dado, pero algunas pautas que posiblemente nos hemos olvidado de cada profeta sería muy bueno plantearlo también. Pero especialmente el último profeta que hemos dicho es el profeta sin nombre, ¿no? ¿No? No sabemos quién era, cuál es un nombre verdadero de Malaquías, ¿no?
es el mensajero de Jehová. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Y vamos a ver cómo va todo en esta oportunidad y estos tiempos que hemos estado planteando nuestro trabajo. Una de las cosas que vamos a mirar es, por supuesto, en la guía que tenemos acá, eh, perdón, es nuestro sílabo. En el sílabo estaba viendo que la última parte vamos a hacer la elaboración de propuestas bíblicas, exegéticas y teológicas, ¿no? La- con respecto a la religiosidad, la idolatría, el sincretismo religioso o eclecticismo, la mística oriental también. Y bueno, todo lo que nos pueda alcanzar con respecto a estos aspectos, inclusive la integridad de carácter. Aquí ya no he tomado en cuenta la parte que hemos trabajado, creo, bastante sobre el derecho y la justicia social, ¿no? Justicia y derecho, que son elementos claves en la mayoría de los profetas, ¿no? Otra de las cosas, lo que también no lo hemos solayado, pero está presente en el mensaje de los profetas es la perspectiva, la visión mesiánica que tenían, ¿no? Desde esa perspectiva, también hay que trabajar ese elemento o incluirlo aquí en este trabajo también, ¿no? Entonces, eh, la visión mesiánica y junto al elemento de la visión de ética, derecho y justicia, ¿no? Que, que es el tema básico de ellos. Una de las cosas que am, hoy día, por ejemplo, bueno, no es hoy día hemos recibido la noticia, pero ayer en la noche falleció nuestro hermano Samuel Escobar. Samuel Escobar ha sido un maestro y digamos, de carrera, pero también ha sido un teólogo y misionólogo, ¿no? Es un misiólogo eh, y que ha contribuido a lo que se conoce como la teología latinoamericana, ¿no? Para algunos controvertido, no porque él haya dicho cosas extrañas, no, porque él era un hombre muy doctrinalmente muy centrado, ¿no? Pero hablando acerca de el mensaje de los profetas menores, él tiene mucho, esa visión, ¿no? Yo tengo su libro, La misión hoy, ¿no? Ese es uno de sus libros. Y hay otros libros también que él ha hecho ahí un estudio también sobre panorama de la Biblia, que también es de él, que se publicó en Sociedades Bíblicas, ¿no? Y ya de hace muchas décadas estaba en España, ¿no? Eh, es un hombre muy reconocido mundialmente, un peruano, y por ahí se lanzó, creo que no lo he guardado, creo que no lo he guardado, me parece, pero había un mensaje que me enviaron por Face de los tantos que han hecho como, digamos, recuerdo de nuestro hermano Samuel. Y alguien publicó algo muy interesante, creo que es Martín, me parece, ¿ya? Cuando, a ver si Martín ha puesto algo por acá acerca de él, ¿ya? Ha sido miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ¿no? Bueno, creo que no lo es. A ver, a ver.
Creo que Rafael, lastimosamente no lo había planteado, pero por ahí debe estar. Em, Mire, por ejemplo, aquí hay una, y creo que voy a pasarlo por acá para que ustedes lo vean. ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? Dice esto. Recuperar nuestra identidad es el primer lugar, mirar a nuestro pasado y nuestras raíces. Pero es también algo más, mirar al futuro con sentido de misión. No se trata de mirar hacia atrás para luego repetir en forma servil o rutinaria los modelos de ayer. En la esencia de la forma de ser evangélica está la fe en el Espíritu Santo que sopla, renueva y crea, y en su palabra, que es guía segura y ancla, pero también semilla fértil, siempre vivificante. Un buen mensaje, ¿no? Creo que lo voy a poner acá y lo voy a compartir. Muy bueno. Y a ver si el de Rafael Goto de repente puede estar por ahí. Me parece que en algunos de estos llegó algo sobre... Ujú. No, creo que no está. Bueno, en todo caso, por lo menos ese es un mensaje muy interesante que nos da Samuel sobre la misión, ¿no? Y sobre la visión dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Pero él pone en un mensaje que recibí por ahí, como les digo, ah, pone que el dar pan, ¿no? al que necesita ya no es solamente darle el pan, ¿no? Eh, en el sentido de darle solamente de comer, sino de producirle, de llevarlo a que siembre, ¿no? A que conozca todo eso, ¿no? Y darle agua también, pues, como una práctica, habla acerca de hacer, por ejemplo, pozos artesianos, ¿no? Eso sería para ahora, hablando en términos prácticos de la forma en que la eh, práctica de la fe se manifieste para los demás, ¿no? Y eso lo está diciendo desde esa perspectiva de una misión de servicio, ¿no? Una iglesia que sirve, una iglesia que plantea no solamente eh, el hablar o el dar el anuncio nada más, sino que una acción concreta de predicación con acciones concretas, ¿no? Eso es lo que planteaba nuestro amigo eh, Samuel Escobar, ¿no? Por ahí tengo una foto con él, inclusive, ¿no? Que no he tenido mucho acercamiento, ha sido mi profesor, después lo dejé de ver y no he publicado, estoy con esa idea de publicar, de repente cuando terminemos la clase lo haga. Una anécdota muy interesante que tuve con él. Cuando estuve pastoreando en la iglesia de Iquitos, la iglesia Asamblea de Dios en Iquitos, tuve la oportunidad de tenerlo en la iglesia a nuestro hermano Samuel. Él era bautista, por si acaso, ¿no? Y creo que lo mencionó cuando él empezó su predicación, ¿no? Pero un predicador excelente, un gran maestro, ¿no? Y como le digo, lo llevé a, un día domingo que tenía, que dentro de todas las actividades que él tenía,
un domingo que le quedaba abierto en la noche, entonces predicó entre nosotros, ¿no? Al terminar la predicación, bueno, eh, entró en conversar con los hermanos y bueno, le dije que me esperara un momentito, ¿no? Y yo entré hacia la oficina y total, cuando eh, salgo yo, y era para darle la ofrenda, ¿no? Su ofrenda de participación. Cuando salgo a ver a los hermanos y el hermano Samuel ya se había ido, no estaba ahí. Dije, wow, pero se quedó ahora su ofrenda. Bueno, habrá que ver cómo hacerlo antes de ir al hotel y ya era muy tarde. Así que dije, como ya me había dicho que en la mañana él iba a abordar el avión, entonces eh, fui hasta a buscarlo, ¿no? No recuerdo exactamente, porque ya son más de 30 años esto. Eh, no recuerdo si yo lo fui al hotel o me fui directamente al aeropuerto. Pero lo cierto es que en el aeropuerto estuvimos ahí, tuvimos un tiempo este, tomando un desayuno, ¿no? Compartimos eso un rato y luego, bueno, y ahí le alcancé la ofrenda, ¿no? Y le digo, pastor, discúlpeme por no, este, usted se fue y ya no tuvimos el tiempo para pasarle, pero esto es suyo, le digo, esto es de parte de la iglesia con mucho amor, ya. Y bueno, agradeció al Señor en eso y seguimos conversando, estuvimos ahí un tiempo hasta que abordó su avión, ¿no? Entonces, esa fue la anécdota que tuve en esa oportunidad, ¿no? Hace un tiempo atrás, ¿no? Con este hombre de Dios, ¿no? Y podemos así compartir muchas otras cosas que, que de parte de él o de parte del Señor y de cómo lo utilizó, ¿no? Fue profesor mío en el SEMA, en Centro Teológico Andino Masónico, ¿no? No, Centro de Educación Misionera Andino Masónico, así se llama, ¿no? SEMA. Y como les digo, estuvimos un tiempo muy bueno con él y en otras ocasiones lo he visto en otras conferencias. Y la última vez que tuvimos un espacio de tiempo, eh, fue cuando le hicieron un homenaje, primero en una conferencia de Juan Gamacay, y él estaba ahí, estaba participando también, y dándole un reconocimiento, por su labor, ¿no? De docencia y de misión, y la influencia que ha tenido en todo el pensamiento evangélico en Latinoamérica. Bien, eso fue creo que se llama el Auditorio César Vallejo, si no me equivoco, que está en la Biblioteca Nacional, por ahí por Javier Prado, ¿no? Entonces estuvimos ahí con él y otros hermanos más, y ahí tuvimos una oportunidad de tomarnos una foto, ¿no? Nos tomamos una foto con nuestro hermano Samuel, y justamente esa foto es la que quiero publicar. De repente a ver si nos da el tiempo para hacerlo en su momento, pues lo haremos, ¿no? No siempre tengo fotos con personajes así. Don Pedro Ferreira, por ejemplo, partió a la presencia del Señor hace ya creo que unas 3 semanas o 4 semanas más o menos. Y tengo solamente una foto de él cuando estábamos con el pastor Timoteo también en la radio, este, haciendo el convenio que no continuó, pero que se elaboró durante 2 años, ¿no? Y bueno, ese fue uno con don Pedro Ferreira, ¿no? En el grupo, no estoy con él solo. Y en este caso sí, tengo una foto con don Samuel Escobar
y es una foto, digamos, especial porque estamos juntos ahí. Tengo una también con Juan Stan, también, un especialista en Apocalipsis, ¿no? Tengo la foto también con don Alfredo Smith, ¿no? Nuestro pastor de la Alianza Cristiana Misionera del INSE, ¿no? También con Rubén Zavala, un pastor de Asambleas de Dios, que fue uno de mis profesores también. Tengo una foto con Eleazar Soria también, ¿no? Que fue pastor de la iglesia, ah, este, no recuerdo si se llama Palacio del Rey, creo que algo así. En fin, son las fotos que por ahí tenemos de algunos hermanos. Y también tengo algunas fotos de hermanos también eh, líderes o poco conocidos, pero que en su iglesia tienen su influencia, ¿no? Así que esto es más o menos algo que hemos tenido como recuento. Se nos están yendo realmente varios hermanos que han sido, digamos, impulsores de la obra evangélica, ¿no? Y diremos que hasta algunos precursores, porque han hecho una labor de inicio, ya, una labor apostólica, la verdadera tarea apostólica, ¿no? No apóstoles nombres simplemente, sino esa tarea apostólica que quiere decir que han hecho tarea desde abajo, desde el comienzo, ¿no? Iniciando, ¿no? Labor, sea en la radio, sea en seminarios, sean en iglesias nuevas, sea en tareas de misión hacia afuera o hacia adentro. Adentro estamos hablando al interior de nuestro país. En fin. Tengo también acá una foto de Moisés Chávez. Sí, con Moisés Chávez sí tengo varias fotos, claro. Bueno, entonces hay varios hermanos ahí que he compartido, con el pastor Timoteo también, por supuesto, con los pastores de la IP Cristo P, ¿no? Yo ya estoy retirado básicamente por la edad, pero sigo presente y como se dan cuenta estamos aquí presentes por medio del internet enseñando y poniendo en nuestro ministerio, nuestra labor, el don que Dios nos ha dado. Así que eso creo que también es algo importante también de rescatar, ¿no? En fin, cada uno de nosotros hemos tenido entonces nuestro tiempo, nuestro lugar y vamos pasando y vienen nuevas generaciones también. Y esperamos que esta nueva generación también superen a las otras. Es posible que la valla sea muy grande, ¿no? Y lo es en alguna manera, ¿ya? Pero creo que si nos sujetamos al Señor, pues vamos a poder hacer lo que corresponde en la labor y en la capacidad que tenemos, ¿no? Dios no nos va a dar más o no nos va a utilizar más allá de lo que nosotros hemos permitido que Él haga, ¿no? Entonces, ahí creo que puede haber una respuesta de por qué algunos son marcadamente más utilizados por el Señor. Aunque eso es relativo en alguna manera, relativo en el sentido de que eh, ¿quién puede decirnos cuál es el nivel o de aprobación de parte de Dios de lo que hayamos hecho? El haber figurado más, el haber hecho más o el haber hecho aquello que Dios te ha puesto para hacer, ¿no? Y que de repente no es muy visible o muy grande o no muy establecido para que los demás lo vean, ¿no? Es posible que sea así también, ¿ya? Pero eso implica un reconocimiento de parte de Dios de la labor que haga. Así que no se angustien si ustedes
no logra un día un renombre, porque no es nuestro nombre el que debe ser glorificado, es el nombre del Señor que debe estar centrado totalmente, ¿no? En nuestra vida, en todo nuestro ser, ¿no? Y tener cuidado también, ¿no? Que yo recuerda que, claro, esto posiblemente el pastor lo decía por, por la labor que tenía y porque había mucho que, que él había hecho y dentro de su denominación. Y entonces un día mencionó algo parecido a esto, de que, él era conocido más que la ruda, decía, ¿no? ¿No? Entonces, claro, su denominación lo conocían, al mundo evangélico también relativamente lo conocían, ¿no? Pero no importa cuánto conocidos seamos o cuánto te conozcan, que de paso también implica el cuidado de un testimonio adecuado, ¿verdad? Cuanto más, entonces más responsabilidad también, ¿no? Entonces, no era la idea esa entonces, pero es que él menciona eso porque su ministerio había sido grande y todo el mundo lo conocía, ¿no? Aparentemente un líder conocido, pero entonces, no sé si alguno conoce la ruda de paso, más que la ruda, ¿no? Pero así es la vida. Nos equivocamos a veces y a veces nos damos nuestros felices. No, cualquiera te puede equivocar también, de paso, ¿no? Cualquiera puede decir un lapsus o algo que no es muy conveniente. Y hay que tener cuidado por eso, en la predicación, en la palabra, y guardarse de no hablar alguna doctrina por ahí, o que se deslice alguna palabra o un pensamiento que está fuera del principio bíblico y dentro de la enseñanza recta, adecuada, ¿no? Eso creo que hay que tener mucho cuidado. Los profetas, no voy a decir menores ya, pero los profetas todos se caracterizaban justamente por eso, porque ellos daban la palabra de Dios, no era su palabra, era la palabra de Dios, era el encargo de Dios. Y claro, hay que entenderlo de forma literal eso. ¿Por qué? Porque no había Biblia, no había un escrito bíblico, ¿no? Que tomar en cuenta aquí. Entonces, si no hay esto, ah, ¿cómo? ¿Cómo entenderlo? ¿No? Y aquí le voy a mostrar justamente esto que les decía. Aquí está. Esta es la foto que tengo con don Samuel Escobar, ¿no? Y ahí se le nota edad, el motor a los 92 años más, ¿no? 92 años, fíjense, buenos años, ¿no? Bueno, esto es entonces en una actividad que, que tuvo él como conferencia sobre, si no me equivoco, fueron por los 100 años de la obra de Juan Amacay y el Colegio San Andrés, de paso. Sí, por ahí fue. 2019 no. 2020 no. Bueno, no recuerdo exactamente los años, pero esto fue antes de la pandemia y mucho atrás, ¿no? Más o menos era pues 12 por ahí, o 15 o 14 por ahí debe ser, ¿no? Entonces ahí está un homenaje a nuestro hermano Samuel, ¿no? Y bueno, en nombre de él, a todos los demás ministros y pastores también, ¿no? Ya saben, cuántos años vamos a durar nosotros, no sabemos, ¿no? Él ha tenido sus 92 años muy bien logrados, ¿no? Y la mayoría de repente tiene menos de la edad
que tenía don Samuel. Bueno, hay que avanzar porque hay mucho terreno todavía. Claro, de paso, no estamos diciendo mucho terreno estamos hablando en cuanto al tiempo que él ha tenido, es en referencia a eso, porque cada uno tiene su tiempo. En el Señor, cada uno tiene su tiempo, ¿no? No podemos decir cuál es el tiempo en este caso, cuánto va a ser o cuánto va a ser en nuestro tiempo aquí en la tierra. Eso no lo sabemos, ¿no? A nadie le puedo augurar nada a ustedes acerca de eso, ¿no? Entonces, la vida nos lleva por diferentes caminos y algunos pues no van a vivir 92 años. Otros puede ser que tengan menos tiempo, pero al final cada uno tiene lo que corresponde de parte de Dios, ¿no? Entonces Dios te va a utilizar en la medida que te entregues, no importa los años, ¿no? Y si quiere Él date unos largos años, pues te los dará también, ¿no? Eso es así. Bueno, aquí teníamos entonces los profetas, no sé si, bueno, parece que ya no tenemos muchos hermanos. Eh, Quería presentarles algo también a ustedes, algo que he preparado, pero también lo he preparado con ayuda de inteligencia artificial, ¿ya? Este, pero no es algo preparado por la inteligencia artificial en sí mismo, solamente lo han preparado el video, lo, 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 la base digamos, de ese video, el libreto, digamos así, sale de del curso que hemos enseñado, ¿ya? Así que vamos a ver cómo presentamos esto, ¿ya? ¿Lo momento ahora o al final? A ver, ¿qué dicen ustedes? O para que todos tengan el provecho, porque todavía faltan algunos que puedan entrar. A ver, o le doy una parte y luego lo hacemos al final también. ¿Ven? Ya, vamos a ver. Am, Al compartir, mm, voy a tener que buscarlo. Ujú. Mm, a ver si por acá sale. Así es, por acá es. Vamos a poner por aquí y aquí está el video. ¿Estamos listos? Ya. Escuchen, son unos 8 minutos nada más, ¿no? Vamos a ver qué indica y qué nuevo o qué nuevas cosas encontramos o lo que se ha resumido, ¿no? En parte del material de profetas menores. A ver. Bienvenidos amigos, bienvenidos a un viaje espiritual a través de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, 12 libros, algunos breves como una carta, otros épicos en su alcance, pero todos unidos por un hilo conductor, la palabra de Dios. A lo largo de la historia, los profetas han sido faros de luz, voces que claman en el desierto de la incertidumbre, guiándonos hacia la verdad. En este viaje, exploraremos las vidas y los tiempos de estos 12 hombres. Desde las verdes colinas de Samaria hasta las polvorientas calles de Nínive, caminaremos en sus sandalias, sintiendo el peso de sus palabras, la urgencia de sus mensajes. Exploraremos su ministerio, contexto, historia, mensaje,
Contenido de los libros y su aplicación pastoral. Prepárense para abrir sus corazones y mentes, porque las palabras de estos profetas, aunque escritas hace siglos, todavía resuenan con una verdad atemporal que puede hablarnos a nosotros, aquí, ahora. Imaginen un amor tan profundo, tan incondicional, que pueda perdonar cualquier traición. Este es el amor de Dios por su pueblo, un amor encarnado en el profeta Oseas. Oseas vivió en un tiempo turbulento, un tiempo en que el reino del norte de Israel se alejaba de Dios, buscando consuelo en ídolos falsos. Su propio matrimonio, una metáfora desgarradora de la relación de Dios con Israel, reflejaba esta infidelidad. A través del dolor y la traición, Oseas se aferró a la promesa de Dios, a la esperanza de la restauración. Su mensaje resuena a través de los siglos. Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en medio de su pecado. El amor de Dios, como el amor de Oseas, siempre está dispuesto a perdonar, a sanar, a reconstruir lo que se ha roto. Imaginen una plaga de langostas, tan vasta que oscurece el sol, devorando todo a su paso. Esta imagen apocalíptica, utilizada por el profeta Joel, representa el juicio inminente de Dios sobre el pecado. Pero Joel no es solo un heraldo de la fatalidad. En medio de la oscuridad, él ofrece un mensaje de esperanza. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, y Él los restaurará. Joel profetiza la venida del Espíritu Santo, un derramamiento de gracia y poder que transformará a aquellos que se abran a Él. Amós, un pastor de Judea, se atrevió a desafiar a la élite corrupta de su tiempo, denunciando su opresión de los pobres y necesitados. Su mensaje era claro: la verdadera adoración a Dios se demuestra en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. La justicia social, la compasión y la defensa de los marginados eran los pilares de su mensaje. Amós nos recuerda que nuestra fe no puede separarse de nuestras acciones, que la verdadera piedad se expresa en la búsqueda de la justicia para todos. Edom, la nación vecina de Israel, observó con fría indiferencia la destrucción de Jerusalén, regocijándose en la desgracia de su hermano. Pero Abdías, con la furia de un Dios ofendido, profetiza la caída de Edom, un recordatorio de que el orgullo y la crueldad siempre serán castigados. En medio del juicio, sin embargo, Abdías ofrece un rayo de esperanza, la promesa de la restauración de Israel, un recordatorio del amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Jonás, un profeta reacio, recibió la orden de predicar el arrepentimiento a Nínive, la poderosa capital de Asiria, enemiga de Israel. Su lucha interna, su intento de huir de la voluntad de Dios, nos recuerda que todos somos susceptibles a la duda y al miedo. La historia de Jonás es una poderosa lección sobre la misericordia y el perdón de Dios, incluso hacia aquellos que consideramos indignos. Nos enseña que el amor de Dios no conoce fronteras, que su compasión se extiende a todas las naciones, a todas las personas. Miqueas, contemporáneo de Isaías, denunció la corrupción y la injusticia social que plagaban a Judá. Su mensaje, un llamado al arrepentimiento y a la reforma, resonaba con la misma urgencia que las palabras de Amós. Pero Miqueas también ofreció una visión conmovedora de la naturaleza de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Estas palabras, impregnadas de sabiduría atemporal, nos desafían a vivir vidas marcadas por la integridad, la compasión y la humildad. Nínive, la ciudad que se arrepintió ante la predicación de Jonás, volvió a sus caminos de violencia y opresión. Nahum, un siglo después, proclamó la caída inminente de la ciudad, un recordatorio de que la misericordia de Dios no es infinita, que la justicia divina finalmente prevalece. Su libro, un poema de juicio y retribución, nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, que la violencia y la opresión nunca quedarán impunes. Habacuc luchó con una pregunta que ha atormentado a la humanidad a lo largo de la historia: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? En medio de la violencia y la injusticia de su tiempo, Habacuc se atrevió a cuestionar a Dios, a expresar su angustia. Su diálogo con Dios nos enseña que la duda no es incompatible con la fe, que incluso en medio de la oscuridad podemos aferrarnos a la esperanza.
La respuesta de Dios a Habacuc es un poderoso recordatorio de su soberanía, de su justicia y de su fidelidad inquebrantable. Sofonías profetizó durante un tiempo de decadencia moral y espiritual en Judá. Su mensaje, como el de otros profetas antes que él, fue un llamado al arrepentimiento. Anunció un día del Señor, un tiempo de juicio y purificación, no solo para Judá sino para todas las naciones. Pero en medio de la oscuridad, Sofonías ofreció un rayo de esperanza, la promesa de la restauración de Jerusalén, un futuro glorioso donde Dios moraría con su pueblo. Después del exilio en Babilonia, el pueblo de Judá regresó a Jerusalén con la tarea de reconstruir el templo destruido. Pero la apatía y la desmoralización se apoderaron de ellos, y la obra se detuvo. Ageo, con un llamado urgente a la acción, instó al pueblo a poner a Dios en primer lugar, a reconstruir el templo como un símbolo de su renovada obediencia. Su mensaje nos recuerda que nuestra prioridad debe ser siempre buscar primero el reino de Dios, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, habló a un pueblo que se había vuelto indiferente hacia Dios. Denunció su hipocresía, su falta de compromiso y su apatía espiritual. Su mensaje fue un llamado a la fidelidad, a la pureza y a la justicia, un recordatorio de que Dios merece nuestra adoración y obediencia total. Malaquías también profetizó la venida de un mensajero, un precursor del Mesías, que prepararía el camino para el reino de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los 12 profetas menores, 12 voces, cada una con su propio tono y timbre, pero todas unidas en un coro armónico, proclamando la verdad de Dios. Esperamos que este viaje haya enriquecido tu comprensión y fe, que las palabras de estos profetas continúen resonando en sus corazones, desafiándolos a vivir vidas de justicia, compasión y esperanza. Hasta la próxima, que la paz de Dios esté con ustedes. Muy bien. ¿Qué les pareció? Sí, pastor, recuerdo. Mm, tu, tu audio Sí, está... ¿Cortó? algo más. Parece que se cortó. Ya, ¿me estás escuchando? Sí, pastor, sí. Ah, ya. Cristian creo que tuvo dificultades con su audio. No, sí, estaba apagado. Estaba hablando con el audio apagado. Ah, No, no, le decía que sí, pastor, un video para un buen recordatorio de todos los profetas, ¿no? Y bueno, justo acá yo noté que me llamó la atención sobre el profeta de Jonás, que bueno, no sé, como usted lo explicó, un profeta reacio. ¿Qué significaría eso, un profeta reacio? porque no quería hacer Vendría a ser Jonás, ¿no? Según el aquello video. que le habían ordenado, ¿no? ¿No? Es Ya, reacio. Una ah, ya. persona reacia es una persona que no, ¿cómo te puedo decir? Eh, no le puedes decir nada, ¿no? Que se enoja. O el reacio es aquel que rechaza, ¿no? ¿Ya? Que hace que a las órdenes no obedece, ¿no? Eso es, ¿no? Eso Que es lo muestra que resistencia. muestra resistencia, claro, Ujú. ¿ya? Muestra resistencia a hacer algo, ¿no? Sobre todo Gracias, pastor. cuando ha habido una orden, pues, ¿no? Una orden que cumplir, ¿no? Claro, eso generalmente tiene que ver con el sentido de orden, es más el sentido militar, pero bueno, esa no era la idea para Jonás, ¿no? Que tenía que cumplir una tarea, pero no quiso hacerla y se fue e hizo todo lo contrario de aquello que le habían propuesto, ¿no? Eso, eso creo que es importante también de notar dentro de esta tarea, ¿no? Eh, bueno, son 12 profetas con ciertas características diversas, ¿no? Eh, diríamos que cada uno con esas características podemos
sacar algo acerca de ellos, ¿no? De, de estos 12 profetas, ¿ya? ¿Cuáles fueron las características de estos 12, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar? ¿Ah? Pastor, buenas noches. Sí, Sí, buenas noches, en el tema, ¿no? Que usted habló una vez, el tema de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la palabra nosotros la tenemos como la palabra revelada, la palabra que Dios ha mostrado, pero la palabra inspirada también, ¿no? Que Dios inspira a las personas. Ahora, diríamos en todo caso, diríamos en todo caso para entender que esto es la palabra de Dios, la inspiración de Dios se muestra en el propósito de cada libro, diremos en todo caso así, o sea, si queremos observar dónde se muestra la inspiración del Espíritu Santo en estas personas, se muestra en el propósito, o sea que a cada persona con una característica particular, pero al final todos tienen algo que decir. No es como que si Dios, mediante ellos, reuniendo a los 12, Dios nos está mostrando algo, ¿no? Dios nos está queriendo enseñar o nos está pidiendo, ¿no? Nos pide de Malaquía, nos pide fidelidad, ¿no? De ya. Sofonía nos pide buscar su reino, ¿no? Eh, de Miqueas nos pide frutos, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera. Eh, Ujú, por ejemplo, de Jonás muestra misericordia, de los demás profetas también, ¿no? De Amós, de Oseas, muestra amor, ¿no? Frente a, frente a la traición, si podríamos decir de alguna manera, ¿no? Frente a la excepción. Entonces, cómo es que nosotros podemos vivir también, ¿no? De esa manera ante los demás, ante la sociedad, ¿no? ya. Entonces, yo entendería que justamente en eso se muestra la inspiración de Dios. Y uno, y algo que algo que me también causó curiosidad, o bueno, ¿no? Que me impactó, fue el tema de Habacuc, ¿no? Y eso lo explicó en clases y también aquí en el video lo muestra, ¿no? Dice la duda, ¿no? Lo que Ujú, quería entender es que aquí dice, en el video dice, la duda no es incompatible con la fe. O sea, hay un momento en que hay duda, ¿verdad? En este sí. caso, Habacuc, hay un diálogo, ¿no? Entre Dios y Habacuc, o entre, perdón, entre Habacuc y Dios, ¿no? Y hay una Ujú, especie de un reclamo, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Por qué Dios permite, ¿no? El por qué Dios permite y mostrándonos que a veces nosotros reaccionamos así, ¿no? Puede también o sea, decir que somos hijos de Dios, pero también sería pecado dudar, sería un pecado dudar o en algún momento que nosotros, nuestra naturaleza tenga, pero en un ujú, momento Juan el Bautista envía a sus discípulos, ¿no? Y le ya. dice, vayan y pregúntenle a Jesús si es realmente el Mesías en que ha llegado. O sea, un hombre que le dice, no, lo mira y le dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Un ser bautizado por ti, ¿no? ¿Por qué vienes a mí? Una persona un hombre que decía, no, es necesario que yo mengüe para que él crezca, con todas esas características, pero está un momento en la cárcel y entonces envía a sus discípulos y le dice, ¿no? ¿Es realmente él el Mesías del cual está que Jesús, discípulos, ¿qué piensan la gente de mí? Le pregunta, ¿no?
Y Mm. entonces, Puertas también, porque puede decir, si no, ¿cómo entonces si el mensaje divino es inspirado, entonces da la oportunidad para que continúen otros haciendo también o diciendo que Dios los ha inspirado? Pero no hay inspiración hoy día, ¿no? Porque el mensaje que Dios ya ha querido dar al hombre ya está, ahí está dado todo. No falta una tercera revelación, no falta algunas otras cosas más, algunos inventan este tipo de cosas diciendo no, que esta es la nueva revelación que Dios ha puesto. No, no, no hay nueva revelación, ¿no? Lo inspirado de Dios es revelado y dado a conocer por el hombre. Misterio que estaba guardado, pero que ahora ha sido revelado, ¿ya? Ese misterio es inspirado, el mensaje es inspirado. Ahora, ¿en dónde puede estar la figura de del predicador, del que está dando un mensaje, ¿no? En la iglesia, o que Dios lo utiliza, ¿ya? Y decimos, su mensaje ha sido inspirador. Una cosa es un mensaje inspirador y otro es el mensaje inspirado. El mensaje inspirado está en las Escrituras, está en la Biblia, ¿ya? Pero que eso al abrir nos da, se abre y se da a conocer la verdad de Dios. Que de repente un evangelista lo pone de una forma, el maestro lo tiene de otra óptica, eso depende también, y ahí vuelvo a lo que mencioné al comienzo, depende de la preparación, depende de la capacitación, depende de cuánto nos hemos desarrollado, ¿no? En cuanto al conocimiento de la palabra, ¿ya? Cuando dice la Biblia que al que se le da más, se le pedirá más, se le pedirá rendición, ¿no? De todo. Al que se le da más, dice. Y al que se le da menos, pues es importante que realmente tenga sentido. El pasos, o sea, la pasión, ¿no? ¿No? Tenemos que darle el conocimiento, tenemos que dar el aspecto de de la doctrina, la doxa, es decir, de ahí viene lo que conocemos como ortodoxia, ¿no? Ortodoxia, ortodoxia. ¿no? Entonces, una ortodoxia, una, eh, como hemos mencionado, ¿no? Praxis, doxa y el paso. Sí, exacto, ¿ya? Es or- ortopraxis, ortodoxia y ortopatía. Ahí está. Son tres conceptos que debemos tener bien claros. Eso está en la teología sistemática y está en la teología reformada, ¿no? Ortodoxa, ortopraxis y ortopatía, ¿no? La ortodoxia está en la enseñanza, la doctrina correcta. La ortopraxis está en la práctica correcta, en la acción correcta.
Y la ortopatía en los sentimientos y emociones, ¿no? En el sentir correcto, ¿no? Bien. Son tres cosas que deben estar siempre presentes, ¿no? Y eh, de Pablo, por ejemplo, escribía y sus escritos eran profundamente de tal manera que cuando lo estudiabas, analizabas, hasta podías sacar cosas y algunos, como dice Pedro, torcían, ¿no? El pensamiento de Pablo. ¿Y cuántas veces hemos torcido el mensaje de Pablo, de paso, ¿no? Que ha sido, digamos, el escritor más profundo, ¿no? He recibido revelaciones de parte de Dios. Uno diría, "Bueno, ¿por qué él ha recibido de parte de Dios si Jesús ya era la revelación?" Sí, es que Jesús es la revelación y Jesús se la reveló a él. Y recuerden, hasta Apocalipsis encontramos toda esa revelación de Dios, ¿ya? Que Dios quería para su iglesia. ¿Ya? Y en base a esa es que Dios nos propone y nos enseña, que tiene que ver con todo el consejo de Dios, ¿no? Todo el consejo de Dios. Bueno, entonces la inspiración para el mundo evangélico está ligado entonces a las escrituras, ¿no? ¿Ya? Solamente un puntito más nada más para terminar sobre este tema. Bueno, entonces estoy comprendiendo de que definitivamente la inspiración de la escritura ya está, o sea, la inspiración. Sí, En la actualidad ya no hay inspiración en realidad, ya no, o sea, no podríamos desde la hablar de inspiración, perspectiva de crear una nueva escritura, no. ya no. Ahora, el tema es cuando Pablo se refiere justamente, ese era algo que también yo pensaba hace un tiempo, ¿no? Cuando Pablo escribe, ¿no? Ya, ahora sabemos ya que no dice toda la escritura. Cuando Pablo escribe eh, la, la escritura inspirada por Dios, bueno, en todo caso sabemos que lo está haciendo ya no en términos griegos, sino en términos hebreo. Eh, está, Pablo está considerando que esta carta que está escribiéndole a Timoteo también es inspirada por Dios. Bueno, considero que no, ¿no? Porque o sea, él estaba escribiendo esa carta. Fueron Claro, después ya que se consideró eso también como inspirado, ¿no? eso, O es que, perdón, solamente, o es que en todo caso Pablo no expresa ya algo nuevo, sino que el Nuevo Testamento o las cartas de Pablo lo único que hacen es interpretar algo que ya estaba inspirado, o sea, mejor dicho, ya, si consideramos que los profetas y el Antiguo Testamento, la ley, es inspirada por Dios, y Pablo lo está escribiendo y Pablo está reconociendo que esas escrituras son inspiradas por Dios. así En es, todo caso, él está revelando nada más o interpretando lo que ya está inspirado. Solo que así nosotros es, después, con el pasar de los años, lo hemos considerado también a sus cartas de Pablo como inspirados, ¿no? exacto, sí. Entonces, Sí, eso que estás diciendo tú es el sentido, claro, es correcto, porque Pablo se estaba refiriendo a las escrituras, pues, a lo que el mundo judío llamaba sagradas escrituras, ¿no? Ese hecho de sagrado, que era divino, por eso que ahí está el concepto también, ¿no? Escritura divina, ¿no? Es inspirada, ¿ya? Esa escritura divina es inspirada, se refiere a esa escritura, no está hablando de otras escrituras o de nuevas escrituras o de posibles nuevas escrituras, ¿no? Está hablando de esa escritura. Y Pablo en todo su mensaje utiliza mucho la Torá, ¿no? Y utiliza los escritos, ¿no? Es decir, la sección de los salmos, ¿no? Si nosotros quisiéramos ser
mucho más, digamos, explícitos en esto, diríamos que Pablo cuando se refiere toda escritura está hablando de los profetas, ¿no? De esta parte de los profetas donde están los escritos, ¿no? Profetas anteriores y profetas posteriores, ¿no? Bueno, eso es parte de la sección de profetas, cierto, pero que también la parte de escritura era la tercera división del texto hebreo, ¿no? Del Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿no? El Taná, ¿no? Entonces, ahí está el Ketubín, ¿no? Esa sección del Ketubín es el que le está llamando sagrado, inspirado, ¿no? Eso no quiere decir que los profetas no lo sean, sí lo son, ¿ya? Pero está redondeando esta idea de la escritura. Ahora, esa escritura, más la escritura de los profetas y más la Torah, todo eso es inspirado. A eso está refiriéndose a todo eso, ¿no? En general, digamos así, la sección de escritos es escritura, pero también la sección profetas es escritura. Y la sección Torah, es decir, la ley, también es escritura. Entonces, Pablo está hablando de todo eso, de las tres, son escritura, ¿ya? Ahora, su mensaje está basado en eso y en el cumplimiento profético del Mesías. Él entonces muestra a Cristo, ¿no? Revela a Cristo, da a conocer a Cristo, pero en base a ese pensamiento, ya hemos dicho. Por eso está presente las escrituras, ¿ya? No había pues escritos inspirados o sagrados que se reconocieran en ese nivel, aunque Pablo ya estaba escribiendo, aunque habían otros escritos, otros documentos, otras epístolas, otras cartas, los evangelios ya se estaban dando a conocer, pero todavía no había un carácter sagrado a esto. Eso lo va a añadir la iglesia que va desarrollándose en el segundo o tercer siglo, va a copiar, a recopilar estos documentos que luego que ya la iglesia los utilizaba como documentos sagrados, es decir, la acción de la iglesia, la inspiración y lo sagrado en la iglesia fue el hecho de que recibían esta palabra como palabra de Dios, es decir, la de los apóstoles, ¿no? De la práctica, lo utilizan. Todavía no estaba escrito, pero era palabra. Todavía los documentos estaban restringidos a las iglesias. De repente, no todas las iglesias tenían todos los escritos, ¿ya? Entonces, en el segundo y tercer siglo comienza a copiarse, ¿no? Es decir, a juntarse todo esto. Y viene todo un proceso canónico, ¿no? Para reconocer entonces y considerar a estos escritos sagrados de esta sección, ¿no? De la revelación, que eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya, hemos hablado de esto porque en parte para tratar de ayudarnos, espero que haya quedado claro, ¿no? Pero estamos en la época de los profetas, ¿verdad? Y necesitamos entonces marcar esa línea, ¿no? ¿Ya? Pero ya para dar el ejemplo de este aspecto, he tratado de hablar inclusive de Pablo y todo eso para que quede claro y la diferencia y saber entonces cómo se inspira dentro del Antiguo Testamento y cómo se inspira en el Nuevo, ¿no? Y el uso de la palabra inspiración en nuestro concepto evangélico, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comunicar? A ver. Sí, sí, pastor, yo quería comentar un poco y ver la grandeza de Dios, ¿no? Cómo escoge a Pablo primeramente, porque
¿Cómo hubiese sido, no? Si no hubiese sido Pablo y hubiese sido otro. Pero a Dios gracias que un hebreo dice de hebreos, ¿no? Circuncidado al octavo día, un hombre muy preparado en la ley, muy conocedor de sus raíces, de todos los profetas, muy instruido para que sea instrumento, ¿no? Y nos traiga las cartas paulinas, la teología, la inspiración, ¿no? Porque es la inspiración de los profetas, pero también, ¿no? Y no se pierda el mensaje de Dios. Entonces yo me quedo asombrado, pastor, verle, ¿no? Como tocando el texto de segunda de Timoteo 3 16 17, ¿no? Que toda la escritura es inspirada, dice. Y verdad que sí, cuando se refiere a la escritura, no solamente se refiere a lo que Pablo estaba diciendo, sino a los que los profetas ya habían profetizado. Y no se pierda ninguno de ellos, ¿no? Y ya pues la confirmación eh, de Dios para que tengamos nosotros el Nuevo Testamento y las cartas paulinas. Pero aún así, a Pablo, sus propios paisanos querían matarlo, lincharlo, y vemos tanta persecución, ¿no? Que, que a Pablo enfrentó en su vida misionera, en sus viajes misioneros, pero aún con todo, ¿no? Eh, fue, como dice, ¿no? He acabado la carrera, dice, ¿no? Entonces eso inspira, pastor, y me gozo de ver, porque nos trae este tema, ¿no? Yo no entendía tan claro, pero sí había una cosa pero ¿qué de los profetas? La inspiración, ¿no? Ahora se puede entender que según el Timoteo 3 16 17 no solamente se refiere a lo que Pablo estaba diciendo, sino también a los profetas, y eso lo vemos de la pluma de Pablo, pues, ¿no? De la preparación en todo, y gracias a Dios que, de verdad que se puede ir entendiendo cada día más cosas que a veces tiene que ir dándose de acuerdo a su tiempo, pastor. Gracias. Muy bien, sí, creo que estamos en la línea y por eso hemos tocado a Pablo, ya que se mencionó de alguna manera la inspiración, y que es justamente la escritura pues, que hemos heredado de parte del mundo hebreo, ¿no? Dios habló a su pueblo, ¿no? Y esa palabra fue inspirada. Entonces, a eso se refiere Pablo, porque todavía están basándose en esto. Algunos dicen, no, es que el Claro. Antiguo Testamento ya la ley pasó y No, no, Dios no, no no, quiere no. saber nada con el Antiguo Testamento. Ese es un error. Sí, Que pues. ahí está justamente el centro de todo, esa es la base. Si no tuviera eso, el Nuevo Testamento no tendría razón de ser, Ujú. ¿no? El Nuevo Testamento es resultado del mensaje de los profetas. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos anunciaron, dieron a conocer, pero en el Nuevo Testamento entonces se manifiesta aquello que los profetas decían. Eso es lo que dijo Jesús, es lo que dijo Pablo, eso es lo que dijo Pedro. Es decir, ese es el concepto de inspiración, básicamente. ¿Ya? Luego la iglesia va a reconocer todo esto que los apóstoles hicieron y dejaron como huella y las enseñanzas, también para que no se pierda todo eso, se hizo un documento, ¿no? Se hizo la sección que luego entonces se va a llamar Nuevo Testamento porque la iglesia le llamó Antiguo Testamento a esa sección que los judíos le llamaban Escrituras Sagradas, Ujú. ¿no? O que lo reconoce como el Tanakh, ¿no? Como el Ajá. documento B. Así que eso creo que es importante de notarlo, ¿no? Para dar cuenta de que ese es el mensaje y todavía tiene vigencia, ¿no? Como decía en el video, tiene vigencia, porque no ha pasado, ¿no? Es lo que dijo Isaías, ¿no? Dios dijo que la palabra, bueno, él dijo, ¿no? Que la palabra de Dios, dice, este, es para siempre, ¿no? La palabra de Dios es para siempre, es lo que pone en este caso Casiodoro de Reina en su versión, ¿no?
en la versión que él realiza, utiliza Isaías 40, ¿no? La palabra de Dios nuestro permanece para siempre, ¿no? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y ese es el concepto también de que es inspirado, pues, porque es pertinente, no varía, en el sentido de que el mensaje es para todos los tiempos. Es para siempre, es para todos los tiempos. O sea, no es que se agota y ya no hay, ¿no? Es palabra vigente y eterna, ¿no? Eso creo que es importante de notarlo. Bueno, algo más Pastor, que quiero. Sí, pastor, y justamente Jesús también reconoció eso, ¿no? En Mateo 7, por ejemplo, 7:12 dice, ¿no? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, ¿no? O así sea, es. no solamente en una contradicción a lo que los saduceos decían, ¿no? Los saduceos creo que no reconocían a los profetas, ¿no? Ellos consideraban solamente la Torá nada más, Sí, y es por eso que me parece que ellos no tenían esa línea de un Mesías, ¿no? De alguna manera no tenían esa línea de que iba a haber un Mesías, de que iba a haber un restaurador, porque, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos ni nada de eso, porque, o sea, la ley no mostraba, así que ellos eran más pegados a la ley nada más, ¿no? O sea, la Torá, y solamente en la Torá terminó toda la inspiración, pero Jesús con este pasaje, Jesús los increpa a ellos y les dice, no, esto también es la ley y los profetas, o sea, reconociendo que también eso es inspiración de Dios, ¿verdad? claro. Eso es lo que Jesús dice, eso es lo que Pablo también recalca. Y de hecho, o sea, el mensaje es vigente, es inspirado y es pertinente, ¿no? Bien, para redondear la concepción de todo esto, voy a mostrar aquí características generales de los profetas menores, ¿no? Básicamente esto lo hubiéramos hecho al comienzo, creo que también lo he dicho ya en alguna manera, pero estoy tratando de plantear esto de otra óptica. Eh, Creo que habíamos mencionado, este a modo de resumen en todo caso, ¿no? Habíamos hablado del mensaje de arrepentimiento, ¿no? Y de llamado a una acción, a un cambio, ¿se acuerdan? A una actitud de, ¿cómo le habíamos llamado? De enmienda, ¿no? Actitud de enmienda, así le habíamos llamado. Muchos profetas menores enfatizan la necesidad de arrepentimiento por parte del pueblo de Israel y Judá, así como la importancia de vivir vidas de justicia y fidelidad a Dios. No olvidemos ese hecho de la justicia y la fidelidad. Son mensajes y son conceptos que los profetas plantean, ¿no? Bien, arrepentimiento, que es la teshuvá, es volver a Dios, ¿no? Un mensaje para que todos vuelvan a Dios, ¿no? Y hagan actos de enmienda, ¿no? Actos de enmienda, o sea, una vida nueva. Lo otro es lo que habíamos dicho también, profecías mesiánicas, el concepto del mesianismo, ¿ya? Eh, que estos profetas hablan de un futuro Mesías, por lo menos para su visión, ¿no? Desde el momento, desde su óptica y de su tiempo, ¿no? Visualizaban al Mesías, al hijo de David, al deseado de las naciones, en fin, los nombres que le pusieran, ¿no? Que de repente en este caso tienen sus connotaciones diversas, ¿no? Para el tiempo, ¿no? Pero es el hombre de Dios, el Hijo de Dios que traerá salvación y restauración al pueblo de Dios. Y aquí entendamos salvación, no desde el concepto evangélico, porque nosotros tenemos una concepción muy particular sobre la salvación y que es el núcleo central de nuestra fe también, ¿no? ¿No? Hacer que la gente reconozca sus pecados y acepte a Jesucristo. Cuando acá habla de salvación, no está hablando de ese aspecto. Está hablando de el reconocimiento del pueblo de Dios, ¿no? El Señor dice, y lo dice Joel, ¿no? ¿No? Que el que invocare el nombre del Señor será salvo.
No está hablando de que va a irse del infierno al cielo, como es el concepto nuestro, ¿no? Que es librado de los pecados. No está hablando de eso, ¿ya? Está hablando de que en el Señor hay la seguridad para ser pueblo de Dios, ¿no? Y para vivir bajo su reino, ¿no? Ese creo que es el sentido de la salvación, ¿no? La seguridad en Dios, ¿ya? Que Dios los va a librar de sus enemigos, que Dios los va a vindicar y que Dios les da la victoria, ¿no? Y con Cristo reina, que con Dios reinarán, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, en los profetas, ahora que estamos hablando de eso, porque nosotros tratamos de la salvación en el sentido de que eh, aplicamos ahí lo que se llama una amartología, ¿no? O sea, una doctrina del pecado. Y la salvación tiene que ver con la doctrina del pecado, dentro de nuestra concepción. Cuando hablamos de eso, los profetas no están hablando de este tipo de cosas, y si estuvieran hablando, digamos, amartológicamente, no reducen el pecado a elementos espirituales o acciones particulares de moral, sino a acciones concretas que tienen que ver con el prójimo y que tienen que ver con el entorno. Por eso ahí entra en el mensaje de los profetas la justicia. Por eso entra también el derecho. Por eso ahí entra también la denuncia de la explotación, ¿no? Denuncia también el jornal roto, como dicen, ¿no? O el saco roto, o la poca paga, ¿no? Eso está dentro del mensaje de los profetas, ¿no? Cómo unos explotan a los suyos, eso está dentro del mensaje. No lo decimos porque tratamos de repente de darle otro sentido espiritualista, un poco más místico, pero está ahí. A eso se refiere en cuanto a que Dios va a perdonar todas estas cosas, todas esas maldades, ¿no? Y se van a volver a Dios y entonces encontrarán la salvación. Salvación para no hacer lo malo, para no hacer aquello que denigra a Dios y denigra al ser humano, ¿no? Entonces el pecado viene a ser eso, todo aquello que denigra al hombre y todo aquello que quebranta el propósito de Dios. Eso sería entonces pecado, ¿ya? Entonces no reduzcamos el pecado solamente a, a infidelidades sexuales, a no ir a fiestas, no tomar, que básicamente es la práctica de cierto sector conservador de la iglesia, ¿no? Y qué de la mentira, y qué de la falsedad, y qué de la difamación, y qué digamos, de la actitud frente al prójimo o de la indiferencia. Todo eso también es pecado, ¿ya? O cuando te vengas de otro, ¿no? Recuerda, la Biblia dice, mía es la venganza, dice, ¿no? Yo pagaré. No somos nosotros los que tenemos que hacer el rol de Dios o nos volvamos justicieros en ese sentido cuando alguien nos ha hecho algo malo. Dios se encargará, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hagamos acciones concretas también, si hay necesidad y existe el derecho y existen las normas, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Muy bien. Sobre todo si puedes hacer prevalecer la justicia, ¿no? Bueno, entonces el concepto mesiánico tiene que ver con eso, con reino de Dios, ¿no? Una restauración del pueblo de Dios en el sentido del reino, ¿no? La visión del reino de Dios. El centro del mensaje profético está en la injusticia social, ¿no? Bueno, habíamos dicho justicia social, pero acá está diciéndose al revés, o en el sentido contrario, perdón, ¿no? Muchos profetas menores se enfocan en la injusticia social. Deberíamos haber dicho eso, ¿no? No en la justicia social, aunque ellos abogan por justicia social, pero lo que hace es encontrar que hay injusticia, más bien, ¿no? Corrupción de los líderes, explotación de los pobres, ¿no?
la condenación condena a los profetas estos actos, ¿no? Y hay un llamado a la justicia, ¿no? A una aplicación real de la justicia para todos, no para algunos, no para los que tienen, porque sería la práctica en Israel cuando los profetas vivían, ¿no? Los que podían acceder a la justicia, entonces, claro, resolvían sus problemas y van ante los jueces y ya, pero los pobres, los que no tenían nada, no tenían acceso a esto, ¿no? Eso es injusto. Miren, los profetas denuncian ese aspecto. Creo que hoy día también estarían haciendo lo mismo, me parece. Bueno, por otro Pastor, lado, sí, disculpe, con respecto a esto de la injusticia social, es cierto, ¿no? Los profetas denuncian la corrupción, o denuncian la justicia, y es más, ¿no? Incluso hasta pueden mencionar que se debe castigar esto, ¿no? A aquellos injustos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? O sea, o cómo lo toman ellos cuando Jesús le dice, cuando Jesús predica y dice, al que te golpea en una mejilla, dale la otra, al que te pide, o sea, caminar una milla, camina dos, si alguien te pide una capa, creo que le dice que no solamente le dé eso, sino le dé otras cosas. O sea, mostrando, por ejemplo, Pablo en un momento, creo que está en la iglesia de los Corintios, hay un problema y él dice, no, ¿por qué ustedes se están peleando entre ustedes y ponen a un juez a una persona inconversa? ¿No sería mejor que ustedes afronten el agravio sabiendo que ustedes van a ser jueces aún de los ángeles? Entonces, o sea, ante esta actitud de ceder, ante esta actitud de, de ser el agraviado, ¿no? De aceptar esto, cuando a Jesús le preguntan y le dicen, ¿de quién es esta moneda? Jesús le dice, dada al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús muestra esta actitud, no está mostrando, de repente está mostrando un sentido contrario a lo que los profetas decían, de repente una actitud de rebeldía contra la injusticia, de rebeldía contra todo eso, y Jesús más bien está mostrando de que bueno, deben calmarse, ¿no? Si ya, pues si el yugo romano los tiene, no hay problema en eso, ¿no? Dale al César lo que le corresponde y honra a Dios. Y esa era una de mis preguntas, y la otra era, si los profetas anunciaban realmente un reino, o sea, un reino, y era, de ellos era literal, su mensaje era literal, correspondiente a un reino de justicia. Nosotros en algún momento la iglesia lo toma eso y lo vuelve pecado. O sea, cuál es el mensaje que Jesús proclamaba? Jesús proclamaba el reino de los cielos tornado al pecado o a un reinado literal en todo caso, porque de repente es por eso que ahorita los judíos mesiánicos todavía están esperando un reino literal, o sea, como que si esa promesa no se ha cumplido. ¿Qué podría decir ya, de eso, pastor? De repente una explicación. ya. A ver, ¿cómo te explico el asunto? Porque si usted dice reino literal en el sentido de un rey, un trono, no, lo literal del reino es el gobierno de Dios, ¿no? El sistema de Dios, es lo que yo, bueno, no lo combato, sino que yo he puesto contrapuesto a esta idea que se ha planteado dentro del mundo en la visión de algunos hermanos o algunas iglesias que dicen que lo que está ocurriendo en el mundo es un cambio de orden, ¿no? Y que es un cambio de todo, ya, es correcto, está cambiando todo. Pero esto es lo que siempre ha sucedido en la sociedad, ¿no? Los cambios, y estamos viviendo una etapa de cambios, ¿no? Y cambios bruscos. Pero le llaman a esto
que esto está llevando es a un nuevo orden mundial, ¿no? ¿No? Un gobierno mundial. Y comienzan a predicar el gobierno mundial, el nuevo orden y todo eso, ¿no? Pero el Señor nos ha mandado, así como los profetas, les han mandado a predicar sobre el reino de Dios, sobre el nuevo orden, sobre la nueva creación. O sea que el mensaje de la nueva creación, del nuevo orden, es el mensaje evangélico en realidad y el mensaje profético. A eso que le llaman nuevo orden mundial no deberíamos llamarlo así. Es un error, porque eso no tiene nada de nuevo, es lo viejo, lo antiguo, lo que viene desde Babilonia, ¿no? Esa vieja idea de los imperios, de los reinos, de las grandes potencias y poderes, eso es viejo mundial. Entonces, el verdadero orden mundial está en Jesucristo. Y los profetas lo anunciaron. ¿Te dan cuenta? Entonces, el reino de Dios tiene que ver un sistema de vida, ¿ya? Con una visión de vida y con un orden de vida. Eso es el reino de Dios. Si ubica solamente el reino de Dios en el sentido de entronizar a David, y ponerle el trono de nuevo, hacer un palacio, eso no va a ocurrir nunca. Ese no es el concepto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, ellos hablaban del reino, de restauración del pueblo, porque era necesaria también, de paso, ¿no? Una restauración a ese pueblo que estaba caído y que era necesario volverlo a la dimensión de pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios también que tiene que ver con la visión de reino, ¿no? ¿No? El reino de Dios. Entonces, cuidado con que no estamos hablando del reino de Dios como victoria, prosperidad, abundancia, eh, que tiene esa característica ciertamente el reino de Dios también, sí, porque Isaías menciona eso, ¿no? Cuando habla de que un niño pastorea a un león y a un oso, ¿no? Es que cambia el orden, pues, ¿no? Cambia el orden ecológico inclusive, ¿no? Es una nueva vida, es un nuevo mundo, una nueva tierra, cielo nuevo y tierra nueva, es lo que dice Pedro también. Entonces, a eso se refiere nuevo orden mundial, ¿ya? Entonces, no le digamos nuevo orden mundial a esto que es viejo, ¿no? Que ya es de antiguo, ¿no? Y que viene de atrás. Bueno, vamos a tener nuestro espacio de descanso, me parece. ¿Ya? Ya nos hemos pasado el tiempo. Vamos a dar unos 10 minutos, regresamos a las 9:05, ¿ya? Para terminar Así esta es. parte y aplicar algunas cosas más que todavía quedan, ¿ya? Nos un descanso entonces. Ya basta, gracias, hombre, hombre.